4 de abril de 1984. La plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia alerta del riesgo de desahucio de al menos 27.800 familias. Esto sucedería por el vencimiento de una moratoria de suspensión de desahucios que finaliza en mayo del año que viene. El pasado 26 de abril se reunieron en les Corts Valencianes con PSPB, Podemos y Compromís para trasladar su preocupación. Hablamos con José Luis González, portavoz de la plataforma. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ahí estamos. Para empezar, ¿qué consiste esta moratoria? Ponnos en contexto, para quien no sepa lo que es. Bueno, mira, esta moratoria es lo siguiente, que en el año 2012, cuando ya llevábamos 244.000 desahucios en todo el Estado y 51.068 en el País Valencià, pues la plataforma de afectados por la hipoteca, a la vista de que desde el gobierno central no se atajaba esta sangría y esta vergüenza, pues presentamos una iniciativa legislativa popular en Madrid. Sí. Esta iniciativa legislativa popular, que tenía que recoger 500.000 firmas para una ley, resulta que una ley de vivienda, que pedíamos que acabaran con los desahucios, y pedíamos que hubiera parque público de viviendas y también dación en pago con efecto retroactivo, pues la llevamos a Madrid con más de 1.403.000 firmas, y lo que ocurrió fue que todos los partidos estaban de acuerdo menos el PP, y el PP pasó del tema. Sí. Conclusión, que bueno, el tema de los desahucios estaba ahí, pero ocurrió que a los pocos días, pues 2 abuelicos aparecieron muertos que habían acabado con su vida en Palma de Mallorca por un tema de desahucios. Entonces, de pronto se levantaron muchas alarmas, ya estábamos saliendo mucho en los medios de comunicación por el tema de los desahucios, y entonces al gobierno se le ocurrió, en lugar de plantear salidas definitivas como la que planteábamos en la ley, aplicar 2 normas. Una de ellas era la moratoria. ¿Y qué decía la moratoria? Decía lo siguiente. Bueno, esto se publicó en un Real Decreto que es el 27/2012, se publicó en noviembre, y que decía que hasta transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, no habrá lanzamientos cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se haya adjudicado al acreedor la vivienda actual de persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Es decir, que la moratoria era que en lugar de tirarlos, el gobierno pactaba con los bancos y les decía más o menos lo siguiente: ya que os quedáis con miles de casas, vamos a dejar a la gente que está en situación de vulnerabilidad 2 años más. Entonces esto se publicó en el 2012. ¿Qué ocurre? Que sucesivamente desde entonces se ha modificado la norma, porque a los 2 años que había ocurrido que desgraciadamente se habían aumentado 135.000 más los desahucios en todo el Estado y 20.000 en la Comunidad Valenciana. Ante esta situación, alargaron la moratoria y 2 años más. Entonces, ¿qué ocurrió hasta el 2015? Que de nuevo vieron que la situación era increíble. Nosotros empezamos a armar unos líos terribles diciendo, oye, que la gente se va a quedar en la calle, y publicaron una nueva norma en el 2015, el Real Decreto 1/2015. Y entonces ya los dejaban 4 años más, hasta el 2017. Y finalmente, y con esto acaba la odisea esta, a la vista de que en el 2017, en este momento, cuando ellos hacen la nueva norma, hay 630.000 desahuciados y 107 en la Comunidad Valenciana, pues hicieron una nueva norma que decía que transcurridos 7 años desde la primera norma, que era en el 2013, con lo cual, y finalizando el rollo, el 15 de mayo del 2020 hay 27.800 familias que nosotros calculamos que pasan los 30.000, ¿sabes?, que tienen fecha de desahucio. Es decir, es gente que está viviendo en su casa porque les dejan vivir, pero que las viviendas son de los bancos. ¿Y qué reclamáis ante el vencimiento de esta moratoria? ¿Qué es lo que reclama la plataforma? Pues mira, la plataforma lo que reclamamos es lo siguiente. De entrada,
que la gente que está viviendo en la casa que era de su propiedad y que no lo es, no los tiren mientras no haya una alternativa habitacional. Eso es lo que se reclama. Porque es que además, te voy a decir que es que hay más de 12.000 familias que también están a punto de ser desahuciadas junto a estas 30.000, porque resulta que se han acabado los 3 años de otra cosa que hicimos en su momento, desde todo el proceso de crisis, que es exigir a los bancos alquileres sociales. Entonces junto a estas 30.000 hay unas 12.000 familias que tampoco hay viviendas y que efectivamente están viviendo en viviendas de bancos, que ahora igual los han vendido a fondos buitre o a quien sea, pero no porque viven en su casa, sino porque tenían alquileres sociales. Con lo cual, como comprenderás, tenemos, una situación de emergencia habitacional súper catastrófica. Sí. Entonces, lo que pedimos son unas medidas a corto plazo que mantengan a la gente en la vivienda de la que era su propiedad o en la vivienda que tenía un alquiler social, y que al mismo tiempo, para toda la gente que han desahuciado desde entonces, que la administración sea valiente y a los bancos que nos deben más de 60.000 millones de euros y no quieren devolver, que los miles de pisos que tienen vacíos se les devuelva a la administración pública para que a través de un proceso de expropiación forzosa de uso, no de propiedad, o cesión obligatoria, puedan poder vivir la familia que no tienen sitio donde estar. Sí, al final, realmente lo que reclamáis es algo que la Constitución comprende, ¿no? Porque al final los poderes públicos, los poderes privados, las empresas privadas están supeditadas al interés público. Entonces, reclamarle a un banco privado que trabaje por el interés de la gente no es nada loco, ¿no? Es justamente el cumplimiento de la Constitución, porque cuando se habla en el 33 de la propiedad, en el primer artículo se habla del derecho a la propiedad, pero en el segundo se dice que una propiedad solo tiene sentido si tiene un uso social. Entonces, entendemos, como tú muy bien dices, que en aplicación del artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda, realmente se le dé un uso social a las viviendas que tienen vacías los bancos. Y además, pedimos que a los centenares de miles de viviendas que tienen los fondos buitre y las OCIMIS se les apliquen unos impuestos, porque esto es de vergüenza. Efectivamente es lo que comentas. Leíamos datos del Consejo General del Poder Judicial que decían que el año pasado se registraron cerca de 60.000 desahucios en todo el Estado y más de 8.000 en el País Valencia. ¿Demuestra esto que realmente, para nada están erradicados los desahucios? Pues no, porque además está ocurriendo una cosa muy curiosa, que es que conforme se van reduciendo en el tiempo las ejecuciones, los desahucios producidos por impago de la cuota hipotecaria, que han pasado en todo el Estado, pues estaban, por ejemplo, en el año 2016 el 43%, en el 17 41%, después en el 18 36% y ahora 31%, pues ¿qué es lo que ocurre? Que casi en la misma proporción están creciendo los desahucios por impago de alquileres, es decir, la gente en una situación de pobreza tampoco puede pagar los alquileres que sin control están habiendo en este momento. Sí. Aparte de que también se están produciendo desahucios no solo por impago de la cuota hipotecaria y por impago de alquileres, sino también porque hay familias de buena fe que han ocupado viviendas. Eso de que los ocupas son narcotraficantes todos, pues será un tanto por ciento, pero nadie dice qué tanto por ciento es, que desde luego es mínimo. Y hay cantidad de familias que no saben dónde meter a sus críos, que también los están tirando. Por tanto, los desahucios efectivamente y desgraciadamente no disminuyen. Ya comentaba en la introducción que el pasado viernes 26 tuvisteis una reunión en les Corts Valencianes, y ¿qué respuesta os dieron o qué solución aportan ante esta problemática? Bueno, pues mira, nosotros les planteamos a los grupos parlamentarios valencianos, que por cierto invitamos a todos, pero el PP y Ciudadanos se permitieron la lindeza de ni siquiera acudir ni responder. Ni siquiera se presentaron, ¿no? Ni se presentaron siquiera. Y eso que hicimos, les enviamos mail, llamamos por teléfono varias veces, incluso en algún caso tuvimos contactos con una exdiputada también de Ciudadanos y tal, para que viniera en mi caso. Bueno, pues aparte de que ni siquiera se presentaron, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos muy claro lo siguiente, que por una parte hace falta una ley
en todo el Estado de vivienda. Nosotros, de hecho, este año pasado, después de que la ILP del 2012 la tiraron para atrás, hemos presentado durante el 2018 una ley de vivienda PA, que por cierto PP y Ciudadanos se han encargado de ralentizar hasta conseguir que ni siquiera se discuta. Bueno, pues pedimos una ley de vivienda a nivel de todo el Estado y también que se desarrolle la ley de vivienda 2-2017 por la función social de la vivienda, que pactamos con el gobierno tripartito, también las PAS, y que tiene que desarrollarse. Entonces les pedimos que efectivamente, prácticamente les pedimos 4 cosas muy sencillitas. 1, que se acaben los desahucios y que además hagan caso a las resoluciones del dictamen de Naciones Unidas, que dice que no se puede tirar a familias que tengan niños discapacitados o personas mayores. Por tanto, primer tema, no a los desahucios. Segundo tema, que no aumenten los desahucios. ¿Cómo? Precisamente, si la moratoria no se alarga o no se alargan los contratos de alquiler social que te comentaba, podría aumentar aún más los desahucios. Por tanto, paralización y no aumento de los desahucios. Con esto y con otras medidas como es una ley de contratos inmobiliarios que han legalizado una cosa que se llama el vencimiento anticipado, en fin, algo terrible. Sí. Y en tercer lugar, lo que les pedimos es que sean capaces de crear un parque público de viviendas que en este momento en el Estado español están llegando al 1,8, que como comprenderás no tiene ni comparación con la media europea, que están en un 15% de viviendas, incluso en algunos países 18-20, para poder dar cobijo a las familias que están en situación de emergencia. Por tanto, creación de un parque público, y eso solo puede ser de una forma. Por una parte, con un plan de creación a largo plazo y a corto plazo, que sean capaces de cogerle las viviendas a la banca, que nos deben dinero a todos, que tienen vacías y que vergonzosamente pues han quedado con nuestras viviendas y encima pues están haciendo especulación, ellos o con los fondos buitre. Y ese es el tema que les planteamos. Y por último, el desarrollo de la Ley 2-2017 de la Comunidad Valenciana para que se desarrolle el derecho subjetivo a la vivienda y para que efectivamente se ponga en marcha totalmente la ley. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de estos partidos, de por lo menos los que asistieron a la reunión? A ver, la respuesta fue, en primer lugar, más allá de ingenuidades, como eran 2 días antes de las elecciones, estuvieron francamente comunicativos y nos dijeron casi que sí a todo. Pero también es verdad que más allá del postureo, hubo un planteamiento bastante serio, escucharon, entendieron. Estábamos aproximadamente unas 25-26 personas de 5 o 6 PAS de todo el alrededor de Valencia, para Burjasot, para Ribera Alta, para Paiporta, para Valencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Escucharon las propuestas y quedamos en volver a reunirnos inmediatamente después y que le enviáramos todas las propuestas que habíamos planteado. Por tanto, en fin, la vía que teníamos abierta pues va a continuar abierta y vamos a exigir y vamos a continuar todos trabajando en favor del derecho a la vivienda. Pues esperemos que esa respuesta no sea simple postureo, que no se quede, ¿no?, en aquello que se promete en periodo preelectoral y que realmente se cumpla. José Luis González, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y a vuestro compromiso de dar una información que yo entiendo que es también bastante veraz y es la otra parte de la moneda. Gracias a vosotros. Un auténtico placer. Un abrazo. Hasta luego. Pues dejamos a José Luis y ahora vamos a hablar con una de las personas afectadas por esta situación. Ella se llama Mari Carmen y ha accedido a que hablemos con ella. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es la situación que estáis viviendo en tu familia? Bueno, pues nosotros tenemos 3 hijos. En 2013 nos desahuciaban, nos acogimos a la primera moratoria que terminaba en mayo del 2015, luego se prorrogó al 2017 y en el 2017 se prorrogó 3 años más hasta el 2020. La verdad es que la situación es un poco desesperante porque van pasando los años, no ves solución, no tenemos un trabajo fijo, no tenemos un sueldo, vivimos de una pensión de discapacidad de mi marido. Sí. Y bueno, se acerca mayo del 2020
y de momento no vemos salida, porque además, bueno, pues las instituciones tampoco tienen vivienda social. Ahí quería ir. ¿Las instituciones qué alternativas os están dando a vosotros, a las familias? En ninguna. Pides vivienda social en el ayuntamiento, en la Generalitat. Hay una lista de espera de muchísimas personas y de muchos años y siempre te dicen lo mismo, que no tienen vivienda, que están intentando comprar, que están rehabilitando, pero bueno, así llevamos pues con el ayuntamiento 4 años y con la Generalitat 2 mismos. Y de momento no vemos solución. ¿Y qué está suponiendo? Sí, perdón. Sí que hay quien dice que bueno, que igual esto se vuelve a haber otra moratoria, pero claro, si vuelve a haber otra moratoria, las personas que su vivienda siga siendo del banco igual pueden conseguirla, pero por ejemplo en mi situación, mi vivienda ya no es del banco, mi vivienda es de una empresa que la compró y esa empresa no está acogida al Código de Buenas Prácticas, con lo cual pues probablemente en mayo del 2020 nosotros tengamos que dejar la vivienda si no encontramos una solución antes. Pues esperemos que eso no sea así, esperemos que el Estado de verdad tome partida, porque este tema es muy serio y te tenemos que despedir ya, el tiempo se nos acaba, Mari Carmen. Muchísimas gracias por contarnos tu relato y por acercarnos a una realidad que de verdad pues es muy dolorosa. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a todas las personas que estamos en esta situación. Un auténtico placer. Un saludo. Venga, muchas gracias.